Gracias, Nerea. Buenos días a todos. Lo primero, como siempre, agradeceros que nos dediquéis este rato para aprender un poco. Hoy, en el webinar que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de la 27001, del GDPR y cómo evaluar los riesgos de una empresa y crear un plan de acción. Como siempre, os vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es Integra. Ya sé que hay muchos de vosotros que ya lo conocéis, pero bueno, nunca está de más comentaros un poco quiénes somos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestro objetivo como empresa en la vida. ¿Vale? Nosotros somos una consultora tecnológica y estamos especializados en áreas tecnológicas y estratégicas. ¿Para qué? Pues para darle valor a nuestros clientes. ¿Vale? Estamos divididos en tecnología, en la parte digital, en data e inteligencia artificial, en personas y en estrategia. Tenemos distintas marcas dentro de Integra. Por ejemplo, el webinar de hoy depende de la pata de Effort, pero estamos Effort, estamos Actio, estamos Qualitas, Formatel, Sin Palabras Creativos, Suitech o Comunicua y Ubadin. Y también tenemos pues otra pata que es Procubo. Luego tenemos alianzas con distintos partners, con grandes empresas como pueden ser Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo, SAGE y pertenecemos al Club de Excelencia en Gestión. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, pues nosotros somos una empresa familiar que creció hace más de 30 años y ahora hemos llegado a ser ya más de 600 personas. Nacimos en 1986 y estamos ya presentes en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Bilbao, Alicante, Huelva y el año pasado dimos el paso a irnos a Ámsterdam. ¿Vale? O sea, estamos bastante repartidos. Como os he comentado antes, somos miembros de la empresa familiar, seguimos siendo una empresa familiar y abajo veréis cuáles son nuestras certificaciones o lo que hemos conseguido en nuestras alianzas con estas grandes empresas. No las voy a decir porque siempre es un poco lo de siempre, pues All Business, Top Partner, ahí se leen todas. ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Vale? Es la cultura de anticipación. Nuestra misión es anticipar las necesidades tecnológicas y estratégicas de nuestros clientes, entendiendo su ahora, el presente, y visionando hacia dónde quieren ir. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque así podemos capacitar para afrontar con garantías los desafíos que nos vamos a encontrar ahora. No solo pensamos en el ahora, sino pensamos generalmente en a dónde queremos llegar. Y a partir de ese pensamiento de a dónde queremos llegar, implementamos las cosas que haya que implementar ahora. Pero siempre con esa visión de futuro. Porque si no, pasa lo que pasa, que de repente te llega lo que nos ha llegado este año y nos descoloca a todos. ¿Vale? Hay que estar preveyendo un poco qué es lo que queremos y qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo que os comentaba mi compañera Nerea, hoy el webinar lo va a hacer Iván Iglesias, que es consultor en ciberseguridad. Ahí tenéis su correo electrónico para lo que necesitéis y el mismo, que es, muchos ya habéis estado en distintos webinars conmigo, pues aquí tenéis también mi correo. Y antes de avanzar, sí que nos gustaría contaros, y ya empezaremos sin más dilación con el webinar de hoy, que nuestra página web de effort.es o integra.es y luego el blog que tenemos, que es bastante interesante, donde pues ponemos artículos tanto de sistemas, que es la pata de Effort, como de marketing, como de excelencia, como de gestión de personas. La verdad es que la innovación necesaria es una página con artículos bastante interesantes. Yo, si tenéis tiempo, os aconsejo que de vez en cuando os metáis a verla. Y lo que os decía, sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero Iván, que es el experto en este tipo de cosas y nos va a explicar un poco qué es esto de la evaluación de riesgos y en qué nos puede ayudar. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho Jorge, vamos a hablar hoy sobre evaluación de riesgos. Cómo hacer una evaluación de riesgos. Bueno, primero, qué es una evaluación de riesgos, cómo llevarla a cabo y después cómo extraer de esa evaluación de riesgos ese plan de acción. Vamos a empezar. Vale.
¿Qué es una evaluación de riesgos? En realidad es una actividad que realizan las organizaciones o deberían realizar todas las organizaciones para evaluar las amenazas que tienen y en base a esas amenazas realizar un plan de tratamiento de los riesgos. Realmente dentro de esta evaluación de riesgos va a ser vital definir cuáles son nuestras principales amenazas para que en ese plan de tratamiento de riesgos que hagamos a posteriori tengamos mayor prioridad en aquellas amenazas que son mayores. Es obligatoria la realización de evaluaciones de riesgos para cumplir con diferentes normativas. Para cumplir con el GDPR, quiero puntualizar que realmente hay dos denominaciones por parte del reglamento, que una es el análisis de riesgos, que es obligatorio para todas las organizaciones y dice la legislación que ha de estar mínimamente documentado. ¿Vale? Y por otro lado está la evaluación de impacto. La evaluación de impacto está obligada a realizarla únicamente aquella organización que trate datos de categorías especiales. Realmente sería más o menos, por así decirlo, el enfoque sería el mismo, pero en el análisis de riesgos tendría que estar mínimamente documentado y una evaluación de impacto, a pesar de que realmente se está evaluando lo mismo, debería ser más profunda, debería tener mayor profundidad que un simple análisis de riesgos. Comentar también que para la realización de este análisis de riesgos existen diferentes metodologías que se pueden utilizar. Nosotros vamos a hablar de Magerit, que es una metodología que se utiliza en la administración pública y que utiliza, por ejemplo, la herramienta Pilar, que es una herramienta que también se utiliza en la administración pública de manera mayoritaria porque para ellos es gratuita. ¿Vale? Para el resto de organizaciones que no son la administración pública es de pago. Y comentar también que la principal clave es que podamos comparar los diferentes riesgos que tenemos en la organización para poder definir sobre cuáles vamos a actuar antes. Vamos a pasar un poco a unas definiciones para ponernos un poco en contexto. Vamos a definir los conceptos principales que van a entrar dentro de una evaluación de riesgos y el primero de ellos es amenaza. ¿Vale? Amenaza es la potencial ocurrencia de un hecho que se pueda manifestar en un contexto determinado. Realmente una amenaza, en cuanto a la evaluación de riesgos, es aquello que puede afectar a la disponibilidad, a la confidencialidad o a la integridad de los activos de la organización. ¿Vale? Aquí tenemos unos ejemplos que vienen del propio catálogo de Magerit, de amenazas que se encuentran allí. Realmente, cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos, podemos definir amenazas que no aparezcan en ningún catálogo. Al final, ese catálogo te sirve para un poco a modo de ayuda o de referencia para la realización del análisis de riesgos, pero no hay que ceñirse exclusivamente al catálogo. Como digo, estos son unos pequeños ejemplos. Realmente están las amenazas categorizadas por tipo. Desastres naturales tendríamos fuego, inundaciones, terremotos. Por ejemplo, en cuanto a los desastres naturales, es muy importante el tener, por ejemplo, pues, como salvaguardas aplicadas para minimizar estas amenazas o los riesgos vinculados a estas amenazas, pues podríamos tener, o es muy importante, disponer de copias de seguridad, por ejemplo, fuera de las ubicaciones del CPD. Si yo, por ejemplo, tengo un CPD
y hago copias de seguridad, pero las copias de seguridad están al lado del servidor, pues realmente en el momento en el que yo tenga un incendio que me afecta a todo el servidor, pues me quedo sin el servidor y sin las copias. Entonces, en cuanto a estos desastres naturales, que realmente la probabilidad que ocurran normalmente es muy baja, no quiere decir que no haya que tomar medidas porque el impacto es muy, muy alto. Más amenazas son las de desastres de origen industrial, como son averías, cortes de suministros, pues que nos quedemos sin electricidad, que nos quedemos sin internet. Como salvaguardas a estas medidas, a estas amenazas, lo que sería recomendable sería tener planes de continuidad. O sea, que realmente si me quedo sin corriente eléctrica, que sepa qué es lo que tengo que hacer. O sea, tengo un SAI que será una salvaguarda inicial y a lo mejor tengo un corte de corriente eléctrica que no me lo aguanta el SAI. Quiero decir, la autonomía del SAI llega a 15 minutos y a lo mejor el corte me dura 1 hora. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo tener un generador? ¿No? Bueno, en función de las consecuencias que pueda tener, del coste y demás, pues habrá decidido el tener un plan de continuidad u otro. También errores y fallos no intencionados. Errores de usuarios, de administradores, fugas de información, vulnerabilidades, indisponibilidad del personal. Realmente, para reducir estos riesgos, lo que habría que hacer sería, en primer lugar, formación y concienciación al personal. Es muy importante que el personal esté concienciado en los riesgos de cada acción que puede realizar. Indisponibilidad del personal, por ejemplo, es lo que uno de los mayores riesgos uno de los riesgos que más han aumentado con esta pandemia. Porque realmente si un trabajador se pone malo, se coge la baja, ahí estamos teniendo una indisponibilidad del personal. Realmente es un riesgo que ha aumentado mucho y que hay que prestar mucha atención, como veremos después. Por otro lado, ataques intencionados, abuso de privilegios de acceso, ataque de denegación de servicios, robo, extorsión, ingeniería social. También, por ejemplo, tema de phishing dentro de esta ingeniería social. Que a lo mejor me mandan un SMS diciendo que es el SEPE que va a gestionar mi ERTE, por ejemplo. Que al final siempre se aprovecha el contexto para intentar hacer ataques de phishing que sean más o menos dirigidos a la situación actual. Cuantas más probabilidades tengan de que acierten con que tú estás ahí, pues que a lo mejor que te llega un paquete de UPS, pues es más probable en la situación actual, es más probable que estés en ERTE que te llegue un paquete de UPS. Entonces, bueno, intentan hacer actividades maliciosas basadas en el contexto y en la probabilidad que hay de que caigas realmente. Vale, pasamos a la definición de activo. ¿Vale? Activo es cualquier recurso de la empresa necesario para desempeñar las actividades. ¿Vale? Realmente muchas veces podemos pensar que un activo solo es un teléfono móvil, un portátil, un ratón, pero los datos es uno de los activos más importantes de la organización. Las personas también. ¿Vale? Entonces tenemos que pensar que los activos son cualquier recurso, sea, pues, como vemos ahí, los datos, claves criptográficas, los servicios que prestamos a los clientes también pueden ser activos, el software que utilizamos para prestarlos, el hardware, redes de comunicaciones, el equipamiento auxiliar también.
y también los locales, que bueno, parece que los locales ya no tienen tanta importancia, ¿no? Porque hoy en día se ha instalado el teletrabajo para quedarse al menos de cierta forma. Y bueno, el personal, que como decimos también, sí que es una parte que ha cobrado importancia porque al final vemos que el personal es algo que está ahí, pero puede en un momento determinado dejar de estar por temas sanitarios o por cualquier otro motivo. Vale, pasamos a la definición de vulnerabilidad, ¿vale? Que realmente está relacionada con el riesgo y la amenaza, ¿vale? Que a la que está expuesto un sujeto, un objeto, un sistema. ¿Vale? También se dice vulnerabilidad, pues normalmente se conoce como vulnerabilidad aquel problema de seguridad. A ver, por definirlo de manera un poco más tangible, podría ser cualquier puerta a través de la cual se puede materializar una amenaza. ¿Vale? Yo creo que es la definición un poco más visible. ¿Vale? Tenemos aquí una representación, ¿vale? Que comenta que una amenaza explota una vulnerabilidad concreta y afecta a un activo. ¿Vale? Esto es la relación de los conceptos que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? La amenaza explota una vulnerabilidad de la organización y afecta a un activo. ¿Vale? Y todo esto provoca un impacto en la organización. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo de este impacto llegamos al riesgo. ¿Vale? El riesgo es la probabilidad de que un hecho ocurra con ciertos efectos. La combinación de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto. O sea, realmente el riesgo que tenemos es una amenaza materializada sobre uno o unos activos, ¿vale? Que van a tener un impacto y una probabilidad. O sea, realmente el riesgo es la valoración de esa amenaza en esos activos correspondientes. Pasamos a salvaguardas. Realmente una salvaguarda es una medida técnica u organizativa que sirve para reducir el riesgo. ¿Vale? Hay dos tipos de salvaguardas. Las que reducen la probabilidad de ocurrencia y las que reducen el impacto. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo un firewall perimetral, pues me va a reducir la probabilidad de que accedan a esa información, a la información que tenemos en nuestro servidor, por ejemplo. Pero si han accedido, pues a lo mejor voy a poder reducir ese impacto que tiene teniendo copias de seguridad. Si yo tengo copias de seguridad, vale, me van a acceder a los datos, puede haber fuga de información, voy a tener un problema, obviamente, voy a tenerlo. Pero yo tengo otra copia, por lo que yo voy a poder seguir trabajando. Aunque me borren los datos, yo voy a seguir trabajando. Si realmente se filtra información que yo tengo, información confidencial que tengo en el servidor, seguramente tenga un problema. Pero bueno, al final las salvaguardas lo que hacen es reducir el riesgo. O sea, el riesgo va a estar ahí siempre. Va a ser menos probable que ocurra, va a tener menos consecuencias, pero el riesgo siempre va a estar ahí. Hemos puesto unas salvaguardas, unas más técnicas, otras más físicas. Bueno, podéis ver que realmente salvaguardas hay de todos los ámbitos. Realmente tenemos salvaguardas generales, pues, procedimentación de las actividades que se realizan, logs donde se registre la actividad, protección de los datos, como podrían ser copias de seguridad, cifrado, etcétera, protección de los servicios, protocolos seguros, teletrabajo,
Protección de las aplicaciones, como puede ser un control de cambios o un control de las actualizaciones del sistema operativo, de las actualizaciones del antivirus, protección de los equipos, como podríamos tener mantenimiento preventivo, contratos donde yo tenga unos mantenimientos, contratos donde yo tenga unos SLAs definidos, protección en las comunicaciones, como podría ser segregación de redes. Si yo tengo, por ejemplo, una Wi-Fi corporativa y una Wi-Fi de invitados, es muy importante que desde la Wi-Fi de invitados que yo le voy a dar a la persona que viene a visitar la empresa, que no se pueda acceder al servidor, que no pueda esa persona tener acceso a información confidencial, que simplemente tenga una salida a Internet. Seguridad física es vital, realmente la seguridad física. Si nosotros tenemos un control enorme sobre la seguridad lógica y tenemos un firewall que no dejamos que haya conexiones desde el exterior, tenemos todo súper controlado, pero resulta que en esa empresa entra cualquiera porque la puerta está abierta, pues se van a poder conectar físicamente a los recursos, ¿no? Sin tener que acceder desde fuera. Tema de videovigilancia también sobre la seguridad física. Y luego tenemos también las medidas relativas al personal. ¿Vale? Como comentaba antes, formación y concienciación. Duplicidad de roles. Duplicidad de roles es tener diferentes personas que puedan desempeñar las mismas funciones. ¿Vale? También relativas al personal y para minimizar estas consecuencias de la indisponibilidad de las personas, pues podría tener el tema de los procedimientos, que los tenemos también como generales, pero realmente si yo tengo bien procedimentado y bien documentado toda la infraestructura de IT, por ejemplo, podrá venir una persona nueva y aterrizar de manera mucho más rápida que si yo no tengo nada documentado y se va a tener que empapar sobre cómo funciona todo. Realmente todo esto serían salvaguardas que disminuirían los riesgos que podríamos tener en la organización. ¿Vale? Y ahora vemos una representación un poco más gráfica de todo lo que hemos comentado. ¿Vale? Las amenazas, que como hemos dicho, aplican sobre los activos. Y esto quizás se podría dividir en dos partes. ¿Vale? Una amenaza sobre un activo tiene una probabilidad de ocurrencia, que a veces también la podéis ver como una frecuencia, como una periodicidad. Si yo tengo una probabilidad muy alta, a lo mejor considero que esta amenaza me puede ocurrir de manera diaria. Y si yo tengo una probabilidad de ocurrencia muy baja, puedo considerar que esta amenaza me puede ocurrir una vez cada 10 años. Al final están las dos visiones y en algunos sitios lo veréis como probabilidad y en otros como frecuencia o periodicidad. Vale, entonces, como comentaba, las amenazas aplican sobre los activos con una probabilidad y un impacto. ¿Vale? Estoy separando un poco en dos partes. ¿Vale? Y ahí tendría un riesgo. Un riesgo si no tuviera ninguna amenaza aplicada. Pero como estoy aplicando salvaguardas, esas salvaguardas me van a poder disminuir tanto la probabilidad como el impacto. Entonces, de ese riesgo que tenía, que lo podemos, bueno, lo podemos llamar de muchas maneras, pero de ese riesgo sin salvaguardas, aplicaría la reducción de probabilidad que me den las salvaguardas más la reducción de impacto y tendría el riesgo final, el riesgo permanente. ¿Vale? Esa sería la valoración final de ese riesgo, porque al final tengo que tener en cuenta qué salvaguardas ya tengo aplicadas sobre esa amenaza. ¿Vale? Entonces, con todo esto,
tendría una representación gráfica que sería un mapa de riesgos como el que estamos viendo en pantalla. Realmente aquí tengo en el eje horizontal tengo la probabilidad de ocurrencia y en el vertical el impacto que tendría esa ocurrencia. Comentar que el impacto no es solo referente al impacto tangible, ¿vale? Sino que también hay un impacto intangible. Por ejemplo, si yo incumplo la legislación en materia de protección de datos, voy a tener un impacto tangible que puede ser una multa de la Agencia Española de Protección de Datos y por incumplir esa normativa también tendrá otras consecuencias que no serán tangibles, que será pérdida de clientes, pérdida de reputación, a lo mejor salgo en los periódicos y me crea una mala imagen. Entonces, todo eso sería impacto de esa amenaza, ¿vale? Entonces, en un mapa de riesgos como el que estamos viendo, yo tendría en la esquina superior derecha los riesgos más importantes, los riesgos que primero tendría que tratar, porque serían los más probables y los que más impacto tienen. Y ya en amarillo los siguientes y en verde los riesgos que podría tratar ya a posteriori, una vez haya tratado los anteriores, una vez haya gestionado los anteriores. Luego veremos qué podemos hacer con estos riesgos que realmente deberíamos tratar o realmente debemos al menos evaluar. Vale, también podríamos tener riesgos en las esquinas, por ejemplo, riesgos que fueran con un impacto muy alto, pero muy poco probables, como podrían ser, por ejemplo, como hemos comentado, el fuego. Si yo tengo un incendio, es muy improbable que tenga un incendio, pero si lo tengo, las consecuencias van a ser muy altas. Entonces, esos riesgos no voy a, por estar en esa zona verde, no voy a dejar de tener que tratarlos, ¿vale? Porque al final es improbable que pase, pero si pasa, mi organización tiene unas consecuencias muy graves. A lo mejor puede incluso quebrar, o sea, puedo dejar de prestar servicios un tiempo, puede quebrar, al final hay que tener en cuenta todos estos riesgos que pueden tener un impacto muy alto. Luego también, si tuviera un riesgo que tuviese una probabilidad de ocurrencia muy alta y un impacto bajo, también debería tratarlo, porque va a ser una amenaza que se va a estar materializando cada 2 por 3. Entonces, bueno, esto sería un poco una representación gráfica de estos riesgos, ¿vale? Aquí, obviamente, cada punto sería un riesgo aplicado a un activo, o sea, una amenaza aplicada a un activo, perdón, que resultaría en un riesgo y cada riesgo está ubicado pues, en un cuadrante en función de su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias. Vale, una vez tenemos el mapa de riesgos, ¿qué tengo que hacer con estos riesgos? O primero, ¿qué riesgos tengo que tratar? ¿Vale? Ya hemos comentado que deberíamos tratar los que estén en rojo, después los que estén en amarillo y después los que estén en verde, sin olvidar aquellos que tengan un impacto muy alto o una probabilidad de ocurrencia muy alta, aunque la otra parte no sea tan alta. Vale, sobre estos riesgos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero plantear las medidas a realizar, ¿vale? Yo tengo un riesgo, yo tengo que evaluar qué salvaguardas podría aplicar y, bueno, esto poniéndonos un poco en el contexto más práctico, en el contexto de una empresa, yo soy responsable del departamento de IT, ¿vale? Yo veo que tengo un riesgo de que si hay un incendio y afecta a todas nuestras instalaciones,
no tengo copias de seguridad, ¿vale? Entonces, el riesgo que tengo, las consecuencias que tendría ese incendio serían muy altas. ¿Qué hago yo como responsable de IT? Yo digo, vale, tenemos este riesgo, se lo presento a dirección, digo, tenemos este riesgo y la manera de solventarlo, o de, no, solventarlo no, la manera de reducirlo, nunca podemos evitar un riesgo o eliminarlo. La manera de reducir este riesgo sería tener unas copias de seguridad en la nube, en Azure, por ejemplo. Yo lo presento a dirección y dirección dice, es que el presupuesto de esto es muy alto, no podemos asumirlo. ¿Vale? Entonces, dirección se responsabiliza de que ese riesgo existe, pero no se quiere tratar. ¿Vale? Y luego tendría los riesgos que sí que vamos a tratar, con unas medidas técnicas, unas medidas organizativas y, obviamente, pues, como cualquier sistema de gestión, con una fecha límite y un responsable, ¿no? que las tenga que ejecutar. Vale. Ejemplo sobre la evaluación. ¿Vale? ¿Con qué periodicidad tengo que realizar este tipo de evaluaciones? Pues realmente hay legislaciones que sí que nos dicen que debemos evaluarlos de manera anual. Hay otras legislaciones como el GDPR que no concreta, o sea, sí que dice periódicamente, pero no da exactamente la periodicidad. Pero todas coinciden en que en el momento en el que haya cambios en el entorno o cambios en las medidas de seguridad sustanciales, deberíamos hacer una nueva evaluación. Vale. ¿Qué nos ha pasado a nosotros como empresa, como a cualquier empresa del mundo realmente? Pues que nosotros hacemos análisis de riesgos de manera anual para cumplir con la ISO 27001. ¿Y qué pasó en marzo? Pues que vino un invitado llamado coronavirus que nos cambió un poco todo el planteamiento. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues obviamente tuvimos que realizar una nueva evaluación de riesgo, ¿vale? Porque había cambiado tanto el entorno y los riesgos que era necesario volver a evaluarlos y reducir aquellos que fueran muy altos. Realmente los riesgos que han cambiado son sobre todo los que vienen vinculados a las personas, los que vienen vinculados a la economía, a las empresas y los que vienen vinculados de las medidas de seguridad que podemos tener en la oficina, pero que a lo mejor en casa de los trabajadores no las tenemos o no tenemos ese control. Ahora vamos a ver un poco qué riesgos son los que cambian de manera más concreta. ¿Vale? ¿Cómo podemos afrontar este nuevo análisis de riesgos? Primero, podemos considerar la pandemia como una amenaza concreta, ¿vale? Realmente en el catálogo de Margerit, que es el que hemos utilizado para poner ese listado de amenazas que hemos visto antes, realmente en ese catálogo no aparece la pandemia como una amenaza dentro del mismo. No quiere decir, como he dicho antes, que no pueda añadirlo yo. O sea, yo no me debo ceñir a las amenazas que aparecen en un catálogo concreto. ¿Cuál sería la otra forma de realizar esta nueva evaluación o de cambiar estos riesgos? La otra manera sería modificar la valoración de las amenazas que tenía. ¿Y qué amenazas cambiarían? Al final estas amenazas serían un poco, entre comillas, por así decirlo, consecuencia de esa otra amenaza que podía haber considerado como pandemia, ¿vale? Las consecuencias podrían ser amenazas que sí que están, estas sí que ya aparecen en el listado de Margerit, ¿vale? Estas amenazas podrían ser quiebra de proveedores. Obviamente es mucho más fácil que quiebre un proveedor en este contexto de lo que era hace unos meses.
Indisponibilidad de personal propio y de proveedores. Es muy fácil que personal tanto propio como de terceros tenga un problema de salud y no pueda acudir o simplemente esté en aislamiento por contacto pero no tenga coronavirus. Al final todo esto puede ser indisponibilidades. Riesgos técnicos derivados del trabajo, ¿vale? Lo que comentaba, ahora mismo con el puesto de trabajo en casa de algún trabajador se aumentan riesgos que de otra forma eh, tendríamos más controlados. Por ejemplo, fugas de información. Yo realmente es más difícil que tenga el control, en primer lugar, que tenga el control sobre lo que hace el usuario. En segundo lugar, si un portátil que antes estaba en la oficina o que antes no era portátil, ahora viaja de casa del trabajador alguna vez a la oficina, alguna vez a algún cliente y antes no lo hacía, tengo más riesgo de una fuga de información accidental. ¿Vale? Y por otro lado, pues ransomware y difusión de código malicioso. ¿Vale? También puedo tener mayor protección dentro de la oficina de lo que tengo en casa del trabajador. Vale, ¿cómo hacemos para reducir estos riesgos que han crecido, estos riesgos que acabamos de comentar? Pues el riesgo de quiebra de proveedores, por ejemplo, podríamos reducirlo diciendo a los comerciales, pasad un listado de todos los proveedores que tenemos y proveedores alternativos en caso de que fallasen los principales, por ejemplo. Después, para la indisponibilidad del personal, para reducir ese riesgo, pues tendría que poner, como todas las empresas ya han hecho, ¿no? Esto obviamente no nos pilla de nuevas. Tendría que poner medidas sanitarias para ese trabajo presencial. Todo el mundo las conoce, vienen un poco también orquestadas por el Ministerio de Sanidad, limitación de aforo, mantenimiento de distancia mínima, quizá deshabilitando puestos de trabajo que antes estaban habilitados, curso a los trabajadores sobre medidas sanitarias, que sepan qué pueden hacer, qué no, cartelería, hidrogel, protocolo de gestión de positivos a nivel de empresa, protocolo de gestión de visitas, pues a lo mejor a un visitante antes le daba una tarjeta de visita, pero ahora puede ser una fuente de contagio, ¿no? Entonces, pues puedo haber cambiado ese protocolo, por lo menos debo haber planteado si debo cambiar ese protocolo. Creación de grupos burbuja, pues grupos de trabajadores que no se junten entre ellos. Son medidas que al final todos estamos ya muy acostumbrados a ellas, por desgracia. Luego, medidas en el teletrabajo. Realmente el puesto de trabajo de muchas personas se ha trasladado a su casa. Realmente en su casa a lo mejor no tienen los medios que había en la oficina. A lo mejor no tienen, pues, no sé, esa silla, esa iluminación, ese teclado, esa pantalla. Al final se trata un poco de que el trabajador sea consciente de cómo debe transformar su casa en su oficina, porque realmente antes la casa no la utilizaba para eso, en la mayoría de los casos, y en el momento de empezar a utilizarla, pues se crean nuevas necesidades realmente y nuevos riesgos, porque también prevención de riesgos laborales, obviamente, pues también habla de riesgos. Políticas de teletrabajo, ¿vale? ¿Qué puedo hacer teletrabajando y qué no puedo hacer y cómo lo debo hacer? Esto va a ir vinculado a ciertos riesgos que ha de conocer el trabajador a modo de concienciación, como puede ser evitar la utilización de redes de dudosa procedencia,
yo no me debería conectar a los recursos de mi empresa a través de una wifi de un hotel, de un aeropuerto, de un bar, porque puede ser que haya gente escuchando el tráfico y que me roben las credenciales. Otra medida que deberían conocer también los trabajadores, se deben utilizar siempre dispositivos y medios corporativos, ¿vale? Que la empresa pueda, en primer lugar, gestionar la seguridad, ¿vale? Que las medidas de seguridad que haya en esos dispositivos y en esos medios, como puede ser, no sé, Azure, por ejemplo, que esas medidas de seguridad pasen por la organización, ¿vale? Y que la organización tenga trazabilidad de quién se conecta o de qué acciones se están realizando. Otro tema importante, que esto ya depende un poco más de la empresa y no del trabajador, bueno, un poco más no, al 100% realmente, conexión a través de una VPN, ¿vale? Una VPN es un túnel que va desde el origen hasta el destino y que realmente no deja interceptar la información por el camino. ¿Vale? Recomendación, que todas las empresas que necesiten que haya trabajadores que se conecten desde fuera de las instalaciones a los servidores o los equipos que hay en las instalaciones, que lo hagan siempre a través de un túnel VPN. Eso es 100% recomendable. ¿Qué pasa? Que, claro, con todo esto, con toda esta pandemia, ha habido empresas que no estaban trabajando nada más que desde la oficina, no tenían a nadie trabajando desde fuera y de repente se han encontrado con una situación en la que han tenido que desplazar los trabajadores a sus casas y ellos no tenían una VPN, no tenían medios para dar ese servicio que no fuera abrir un escritorio remoto que esté abierto a todo el mundo y a través de simplemente de escritorio remoto, de un usuario y una contraseña, que se conectan a los servidores. Y entonces, claro, ahí tenemos una puerta abierta a los trabajadores y a los que no son trabajadores. Entonces, es un riesgo que realmente, eh, entre comillas, es lógico asumir si no tienes otra solución, pero es un riesgo que también es necesario tratar de manera inminente. O sea, quiero decir, vale, puede ser que yo no tenga los medios, que mañana tengan que estar todos los trabajadores trabajando desde casa. Puedo tener una brecha de seguridad, pero tengo que poner las medidas lo antes posible. O sea, a lo mejor no puedo, por mi actividad, por lo que sea, no puedo parar de producir un día. Tengo que tener a los trabajadores trabajando de manera inmediata desde casa, pero tengo que dar una solución a ese problema que tengo. Entonces, la solución es siempre conectarse desde fuera a través de una VPN. Cifrado de dispositivos portátiles. Como comentaba antes, realmente los dispositivos portátiles puede ser que antes no viajaran o viajaran poco y ahora viajan más o simplemente no están en las instalaciones. Están en casa de un trabajador sobre la cual la organización no tiene ningún control. No le va a decir al trabajador, oye, ponte una cámara de videovigilancia o te la pongo yo, ¿no? ¿Qué dice la empresa? Te voy a poner una cámara de videovigilancia en tu casa, a ver qué te parece. Pues obviamente es algo que no se puede ejecutar, ¿no? Entonces, una medida técnica muy recomendable es cifrar el disco duro de los portátiles, ¿vale? Porque al final, como digo, la organización ya no tiene ese control que tenía antes sobre los dispositivos.
Aplicación de protección a la información, ¿vale? Hay software que verifican la identidad de la persona que quiere acceder al archivo para concederle acceso, denegárselo o darle unos permisos concretos. Realmente este tipo de software se basa siempre, bueno, igual que cualquier otro sistema, se basa en la clasificación de la información. O sea, no puede haber protección de la información si no la clasificamos. Entonces, se establece una clasificación en función de lo crítico que sea o quién concretamente tenga que acceder y se controla que el usuario que quiere acceder es realmente una persona que tiene acceso. Vale, software de prevención de pérdida de datos. Vale, existe cierto software que hay de muchos fabricantes, por eso no me pongo a citar ninguno concreto, pero básicamente este tipo de software lo que hace es limitar el envío de información. O sea, por ejemplo, yo quiero enviar a través del correo electrónico un DNI y a lo mejor la empresa no me ha dado permiso para hacerlo y me bloquean ese envío a través del correo electrónico, por ejemplo, a través del correo electrónico, a través de OneDrive, de SharePoint, de lo que fuera. ¿Vale? Se puede bloquear, también se podría monitorizar, también puedo decir, mira, yo a nivel de IT quiero monitorizar toda la información que contenga, pues yo que sé, un DNI, un número de tarjeta de crédito, un número de teléfono, un nombre y un apellido. Al final todo eso podría o bien monitorizarlo o bien bloquearlo. Y normalmente también se puede limitar a grupos. A lo mejor puedo decir, mira, el Departamento de Recursos Humanos que pueda enviar DNI si quiere, pero el resto no. O a lo mejor puedo decir, se puede enviar un documento que tenga menos de 5 DNIs, ¿vale? Porque puede haber casos concretos en los que sea necesario pues, que tú envíes tu DNI. Pero que el usuario no pueda enviar un listado de 100 DNIs. Al final, las opciones de esto son enormes. Entonces, bueno, casos concretos es muy difícil. Puedo poner ejemplos, pero no puedo poner todos los casos de aplicación, ¿no? Pero bueno, al final, si tenéis cualquier duda, al final tendréis mi correo. Si tenéis cualquier duda sobre cualquier tema de estos, preguntáis sobre el webinar. Ahora mismo no sé si estáis enviando preguntas porque no estoy al tanto, pero podéis enviarlas también y si tenemos tiempo al final las responderemos. Vale, formación y concienciación de los trabajadores. Realmente es una medida básica. O sea, para mí es lo más importante en cuanto a seguridad, es formar y concienciar a los trabajadores. Porque no sirve de nada que tengas todas las medidas de seguridad del mundo si al usuario le llaman, le dicen que le están llamando de Microsoft y da su usuario y su contraseña de acceso a todo a esa persona que desconoce. Entonces, al final, como se suele decir en seguridad, realmente la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? Y el eslabón más débil suele ser el trabajador. Entonces, de nada sirve invertir en medidas de seguridad técnicas, invertir millones en medidas de seguridad técnicas, si no invierto en formar y concienciar a mis trabajadores. Bloqueo de equipos desatendidos. Vale, a lo mejor en mi casa no entra tanta gente como en mi oficina o en mi puesto de trabajo que está en no sé dónde. Pero puede ser que yo me vaya al baño y el gato que le gusta el calor del portátil, pues
casualmente yo me dejo una conexión en una base de datos abierta y casualmente el gato se sienta y borra la base de datos. Son cosas que pasan y lo que hay que hacer es mantener las mismas medidas de seguridad que teníamos en la oficina, que debería haber sido bloquear siempre los equipos en el momento en el que me levanto del puesto de trabajo. Debería aplicar esas medidas estando también trabajando desde casa. Y bueno, un poco hasta aquí ha llegado este tema de el análisis de riesgos, qué es, cómo se lleva a cabo y las conclusiones en cuanto a plan de acción, que son salvaguardas a implementar. ¿Vale? No sé si mi compañero Jorge quiere comentar algo. Le paso un poco la palabra. Sí, buenas. Sí que hay una pregunta que nos pregunta que has hablado sobre el software de protección de información y el software de prevención de pérdida de datos. ¿Qué diferencia hay y qué objetivos tendría cada uno de esos software? Vale. Realmente puede sonar parecido, pero el software de protección de la información lo que hace es actuar sobre la información concreta. O sea, yo puedo decir que un documento solo lo puede abrir X persona o X departamento o solo puede abrir gente de mi empresa. ¿Vale? Eso aplicaría sobre el propio documento. Sin embargo, el software de prevención de pérdida de datos lo que actúa es sobre el canal, por así decirlo. ¿Vale? Yo puedo decir que en el momento en el que yo envíe a través de correo electrónico una información, que me la monitorice o me la bloquee. ¿Vale? Una parte iría embebida, por así decirlo, dentro del archivo, que sería la protección de la información, y la otra sería en el canal. Realmente la protección de la información, por poner un poco en contexto, viene de todo este cambio que estamos realizando en cuanto a alojamiento. Porque, claro, venimos de, todos teníamos un servidor de ficheros, ¿no? Entonces, en ese servidor de ficheros limitamos el acceso por carpetas. Pero, ¿qué pasa si yo esa información la extraigo de esa carpeta a la que solo pueden acceder X personas? Pues que ese archivo lo puede abrir todo el mundo. Con estas medidas, estos softwares de protección de la información, lo que hago es que protejo ese documento independientemente del lugar donde esté. Si yo extraigo ese archivo de esa ubicación, va a seguir teniendo esa protección. Por otro lado, el software de prevención de pérdida de datos lo que hace es limitar y monitorizar el envío. ¿Vale? Uno está dentro del archivo y otro está en la acción de enviar o comunicarlo a otros. Espero haber aclarado un poco esa duda. No sé si hay más preguntas. Sí, yo creo que lo has dejado bastante claro. Por la hora que es, hay más preguntas, pero las iremos respondiendo vía mail. Y yo por mi parte, pues eso, agradecer a todo el mundo su asistencia y me imagino y darte a ti las gracias, Iván, por exponérnoslo todo también. Y poco más, que muchas gracias por asistir a este webinar y que las preguntas las responderemos vía mail. Vale, muchas Pues gracias eso. a todos por asistir. Sí, lo mismo que ha dicho Jorge. Nada, gracias a todos por asistir y seguro que nos vemos en futuros.